Marzo 9. Números 11. Versión La Biblia de las Américas. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hatabá el pueblo partió para Haserot, y permaneció en Haserot. Números 12, versión Biblia del Jubileo. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y de vista, no por enigmas. Él verá la semejanza del Señor.
¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi esclavo Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió en ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Te ruego, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Y después partió el pueblo a Haserot, y acamparon en el desierto de Parán. Números 13. Versión Dios habla hoy. Moisés envía exploradores a Canaán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Judá; y Gal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nabí, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Geuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: Vayan por el Negev y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil, o en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tiene árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin en el sur hasta Rehob en el norte, junto a la entrada de Hamat. Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto.
Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas, y entre dos se lo llevaron colgando de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron por nombre Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cadés, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas, y les contaron lo que habían averiguado, y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés: fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas. En la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Marcos 14, versión Reina Valera contemporánea. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía: aun si tuviera que morir, contigo no te negaré. Y todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: siento que el alma
siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro: ¿Duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño, y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez, les dijo: Sigan durmiendo y descansando. Ya basta, la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Arresto de Jesús. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón. Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El joven que huyó. Cierto joven seguía a Jesús, cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprehendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Salmo 52. Versión Nueva Biblia de las Américas. Lo vano de la maldad que se gloría. Para el director del coro, mástil de David. Cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción, como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo, Selah. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tienda de los vivientes, Selah. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él diciendo: Ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío.
eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Proverbios 11, versión nueva, traducción viviente. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros.